simplemente por la estructura tridimensional. Bueno, y entonces la finalidad de esto es el flujo de la información, porque lo que va a hacer el DNA es proporcionar la información del DNA que va a fluir hacia el RNA y que después se va a traducir hacia una proteína que puede ser funcional y que va a poder tener diferentes estructuras, ¿no? Las proteínas que tienen estructura primaria, que tienen estructura secundaria de alfa hélices o de placas beta, las estructuras terciarias y las cuaternarias, que ya es cuando se unen con diferentes, con otras proteínas diferentes, ¿no? Entonces, en este flujo de información es lo que estamos tratando de almacenar y de transmitir para que pueda llegar a ser funcional. ¿Y cuántas enfermedades genéticas creen ustedes que hay? Aproximadamente. ¿Hay muchas, poquitas? Un aproximado Entre 6.000 y 10.000. entre 6,000 y 10,000. Eso dice Gemini. Gemini. Sí, bueno, al menos los que son catalogados por OMS Ajá. y, y DANI eh, son justos entre 6.000 y 10.000. Ok, bueno. Sí, pues nosotros contamos los genetistas entre 7,000 a 8,000 enfermedades genéticas, que pues queda en medio de las 6,000 a 10,000. em, Entre 7,000 y 8,000 enfermedades genéticas que están descritas, y nosotros usamos una base de datos que se llama OMIM. Voy a poner acá. Cuando ustedes quieran buscar una enfermedad genética, les recomiendo buscar en OMIM o en InReview o en PubMed, ¿no? Cualquier artículo que ustedes hagan. Bueno, entonces, de esas enfermedades genéticas, las vamos a clasificar de diferente forma. Em, las vamos a clasificar entre las clásicas y las no clásicas. Ujú. Entonces, las clásicas van a ser las mendelianas o las monogénicas. Todas esas son las mismas. Cuando hablamos de enfermedades genéticas clásicas mendelianas, son las mismas. Y esas se van a dividir a su vez en diferentes tipos de herencia, que son las autosómicas dominantes, las autosómicas recesivas y las ligadas al cromosoma X. ¿Ok? Entonces esas son las clásicas o mendelianas. Y luego están las de herencia no clásica. De las de herencia no clásica se van a dividir también en varios grupos. Las de herencia no clásica se van a dividir en mitocondriales, enfermedades por impronta, expansión de repetidos o expansión de microsatélites, multifactoriales, que son las más frecuentes, y síndromes genómicos. A ver, mitocondriales, síndromes genómicos, que son microdeleciones o microduplicaciones, expansión de microsatélites, impronta y multifactoriales. ¿Sí queda? Y todas así es como las vamos a revisar en su temario también, las clásicas y las no clásicas. Y luego tenemos una pregunta.
Ay, ¿todas las enfermedades genéticas son hereditarias? ¿Qué opinas? Diría que no. ¿Por qué? Pues hay muchas, al azar, ¿no? O sea, bueno, no sé si al azar, pero debidas a eh, problemas en la embriogénesis, ¿no? Que es genético, pero no necesariamente lo tenía alguien en la familia, ¿no? Claro, hay muchas que son de novo, ¿no? Entonces puede haber enfermedades genéticas que no te heredaron los papás, pero que a partir de ahí pues sí se podrían ir heredando. Muy bien. ¿Y todas las enfermedades hereditarias son congénitas? Supongo que no. Ok. ¿Alguien más que nos puede decir su opinión? Yo también digo que no. ¿Por qué, Neider? Pues, o sea, yo digo que hay enfermedades que, de hecho, aunque son hereditarias, son de aparición tardía, Ok. como, pues como el cáncer, que cáncer hereditario. Claro, como el cáncer hereditario. Muy bien. Bueno. Y, por ejemplo, en esta enfermedad genética estamos viendo una de las de predisposición a cáncer hereditario, que es la neurofibromatosis. Ujú. Entonces, la neurofibromatosis nos sirve para dar algunos conceptos importantes, como son la expresividad variable y la falta de penetrancia. Entonces, la expresividad variable quiere decir que pueden existir diferentes grados de severidad o de, sí, sí, diferente gravedad en la presentación de la enfermedad, aunque sea el mismo gen afectado, aunque sea la misma variante y aunque sean miembros de la misma familia. Se puede expresar con diferente gravedad la enfermedad. ¿Ok? Entonces eso se llama expresividad variable. Eh, y el otro concepto importante en genética es la penetrancia incompleta. Entonces, penetrancia quiere decir que de todas las personas que tienen la mutación, ¿cuántas van a presentar la enfermedad? Entonces, la penetrancia es un porcentaje. ¿Qué porcentaje de las personas que tienen la mutación van a presentar la enfermedad? Entonces, cuando hablamos de una penetrancia completa, quiere decir que 100% de los individuos que tienen la mutación o la variante patogénica van a presentar la enfermedad, por ejemplo, la acondroplasia. Ajá, entonces, las personas que tienen talla baja desproporcionada por acondroplasia, todos los que tienen la variante patogénica van a presentar el fenotipo de acondroplasia, se van a ver como acondroplasia. ¿Ok? Y hay enfermedades que van a tener 90% de penetrancia. Entonces, por ejemplo, la neurofibromatosis, que puede saltar generaciones y que entonces puede haber individuos que no la tengan. Por ejemplo, esta mujer no la presentó, pero tiene un hijo que sí está afectado. Ujú. Entonces, ella no la presentó, pero seguramente es portadora de la variante y se la transmitió a su hijo varón, que sí presentó las características de la enfermedad. Entonces, esto llamamos penetrancia incompleta o penetrancia reducida, que aunque tengan la variante patogénica, no están presentando la enfermedad. ¿Sí queda?
Sí, Bueno, doctora. ya se saben qué es penetrancia y ya se saben qué es expresividad variable. Están aprendiendo un buen aunque no se den cuenta. Bueno, y este es otro ejemplo de un árbol genealógico de una herencia ligada al cromosoma X. Entonces, antes manejábamos también que existía la herencia dominante ligada al X y recesiva ligada al X. Pero actualmente sabemos que en realidad están sobrelapadas y que entonces, aunque sea dominante, pueden existir casos en donde se presentan también, por ejemplo, sí, en mujeres, em, que como tenemos las mujeres dos cromosomas X, puede tener una expresividad más leve, pero que sí se está presentando en la enfermedad, ¿no? Y al revés, en la recesiva igual, aunque sean mujeres y se pensaba que no se manifestaba, pues sí van a estar teniendo manifestaciones de esa enfermedad. Eso lo vamos a ver cuando tengamos las clases de la herencia clásica. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver también ejemplos de enfermedades recesivas. Entonces, de las enfermedades recesivas, es importante que ustedes sepan que todos somos portadores de enfermedades recesivas. A ver, ¿cuántos genes tenemos recesivos? ¿Qué dice Gemini al respecto? Ujú. ¿Somos portadores de cuántos genes recesivos? Entre 20 y 25.000. ¿Eso dice? Ay, bueno, te voy a decir el dato que los genetistas manejamos. 20 y 25.000. A lo mejor estamos haciendo mala pregunta. Bueno, todos somos portadores de entre 5 y 7 enfermedades recesivas. O sea, no cuántas existen, sino que podamos tenerlas, ser portadores, o sea, tenerlas guardadas ahí, silentes, ¿no? Y entonces, cuando se casan entre primos hermanos, entre parientes, tío, sobrina, yo toda antigua diciendo se casan, ¿no? Bueno, tienen descendencia. Esos genes recesivos iguales se pueden encontrar y entonces aparecen las enfermedades autosómicas recesivas, como esta fotografía que tenemos aquí, que es un ejemplo de una enfermedad de Hunter, que es una enfermedad metabólica, en donde hay un defecto en la producción de una enzima que sirve para degradar los glicosaminglicanos, que como no se están degradando, entonces se acumulan en el cartílago, en los tejidos blandos como la lengua, en las articulaciones, en el cerebro, puede causar discapacidad intelectual, puede causar opacidad corneal, obstrucción de la vía aérea, contracturas articulares, hernias umbilicales, hernia inguinal, hepatoesplenomegalia. Todo está causado por un defecto enzimático. Ajá. Pues para estos pacientes ya existe una terapia de reemplazo enzimático. Estas también las vamos a ver en alguna parte del curso. No, 25.000 son demasiadas. Ahí sí se equivocó la Gemini. Bueno, y lo que ya habíamos dicho, ¿no? No todas las enfermedades hereditarias tienen una historia familiar, entonces no todas son, más bien no todas las enfermedades genéticas son hereditarias, porque pueden aparecer de nuevo. La condroplasia es 90% de nuevo. Y no todas las enfermedades genéticas son congénitas, sobre todo aquellas que son neurodegenerativas. Entonces, por ejemplo, tenemos las ataxias espinocerebelosas o tenemos las distrofias musculares, que hay unas que son muy frecuentes en adultos y que son de causa genética. Y pues voy a aprovechar esta para contarles un chisme. Ven que así como hay
predisposición a enfermedades genéticas por edad materna avanzada y que siempre nos están diciendo que si las mujeres mayores de 35 años, pues ya tenemos un mayor riesgo para neuploidías y para tener bebés con síndrome de Down y con otras trisomías. No sé si ustedes sabían, pero también existe la edad paterna avanzada. Entonces, la edad paterna avanzada es a partir de los 40 años, para aquellos que quieren ser cirujanos plásticos. Nada, no es cierto. Entonces, a partir de los 40 años es la edad paterna avanzada. Y la edad paterna avanzada predispone a mutaciones en genes que codifican para receptores que tienen un dominio tirosincinasa. Y esos receptores gonadotiro-tirosinasa dan displasias esqueléticas como la condroplasia y dan síndromes de craneosinostosis como Cruzón o como Pfeiffer. Estos son síndromes de craneosinostosis. Y esos pueden ser causados por edad paterna avanzada. ¿Ok? ¿Ya sabían ustedes que existía la edad paterna avanzada? Bueno, sabían que existía la edad materna avanzada. Sí, yo solo sabía que era de la madre, pues. De la madre. Ajá, Ujú. entonces para síndrome de Down y para que todo el cromosoma se vaya completo en una neuploidea o en un retraso anafásico, entonces hay un cromosoma de más. Pero para los papás, ¿sabían? No, ¿verdad? No, Casi no nos comentan eso. Bueno, pues ahora lo saben. Ah, entonces están aprendiendo en su primera clase. Bueno, y la mayor cantidad de enfermedades genéticas son multifactoriales. La mayor proporción de enfermedades genéticas son multifactoriales. Entonces vamos a tener como este rango, desde aquellas que van desde un solo gen que puede causar la enfermedad, como la hemofilia que nos ponen aquí, un gen causa la enfermedad, o como la condroplasia que acabamos de ver, o como el Hunter que acabamos de ver, o como la ataxia que acabamos de ver. Un gen si tiene un cambio, si tiene una variante patogénica, nos va a dar la enfermedad. Y ese único gen es la causa de la enfermedad. Entonces, esa es genética, es monogénica, un solo gen. ¿Ok? Y es la mayoría de las que estudiamos los genetistas, esas. Pero hay otras que nos van a dar predisposición, pero que también tiene un papel importante el ambiente. Entonces, de las multifactoriales, que es las que se combina el ambiente con los genes, las más frecuentes pues, son el cáncer. El cáncer es la enfermedad genética más frecuente y es multifactorial. Hay otras como Alzheimer, o como esquizofrenia, que les decía que tiene un componente genético importante, o diabetes. La diabetes tiene una heredabilidad como del 49%, entonces casi como si fuera genética. Y hay otras que son totalmente ambientales, ¿no? Por ejemplo, un accidente automovilístico. Y justo la doctora Kaufman del General nos contaba esa anécdota. La doctora Kaufman, pues fue como la fundadora del departamento de genética y falleció hace algunos años. Todavía fue de nuestras maestras y contaba este anécdota de que era un papá que estaba tratando de cruzar la calle, pero ya era como las 6, 7 de la tarde, entonces ya estaba oscureciendo y no había visto un coche y lo atropellaron. Entonces, este, muere en ese accidente, ¿no? Y años después, el hijo también sufre un accidente parecido. Entonces, dice la doctora, ¿qué es eso? Atropellamiento autosómico dominante. Y bueno, pues lo que pasaba es que había ceguera nocturna y era una retinosis pigmentaria, ¿no? Entonces, a veces las cosas que pensamos que pueden ser multifactoriales, en realidad también pueden tener un componente genético, ¿no? Que no estamos investigando adecuadamente.
Bueno, entonces hay diferentes formas de clasificarlas, pero en general, bueno, pues estas son las que, como lo vamos a hacer, herencia clásica. Pero en la herencia clásica vamos a ver las cromosomopatías y los síndromes mendelianos. Y en las no clásicas vamos a ver las mitocondriales, impronta, microdelecciones, expansión de repetidos y multifactoriales. Las multifactoriales son de la no clásica. Entonces, ¿qué tan frecuentes son las enfermedades genéticas? Pues hasta 2/3 de los recién nacidos van a expresar una enfermedad genética. Son súper frecuentes. Pero de estas, ¿cuáles son las más frecuentes? Pues las multifactoriales, ¿no? Y de las multifactoriales, pues 46 de cada 1000 aparecen al nacimiento. ¿Cuáles son estas? Pues los defectos congénitos. El labio y el paladar hendido, las cardiopatías congénitas, los defectos de tubo neural, las malformaciones congénitas en general. Pero después van apareciendo otras, las cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, a los 25 años, más o menos, la incidencia aumenta a 600 de cada 1000. Y en la población general hay una incidencia como de 646 por cada 1000. ¿No? Entonces ya entran aquí todas las metabólicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, todas las endocrinológicas, ¿no? Hipotiroidismo, las autoinmunes, todas las demás, psiquiátricas. Luego de las monogénicas, pues pueden alcanzar hasta 20 por cada 1000. Y de las alteraciones cromosómicas, 3 de cada 1000. Entonces, en conjunto, son muy frecuentes. Por eso tenemos que estar alerta de estar buscando cuáles pueden ser. Entonces, bueno, son las enfermedades genéticas. Pues estos dos son pacientes con enfermedades genéticas. Los dos murieron al nacimiento. Los dos tienen displasias esqueléticas. ¿Será importante tener un diagnóstico genético? ¿Importa cuál es la causa de la displasia esquelética? ¿Para qué queremos saber? ¿Qué opinan? Pues sí importa, ¿no? ¿Por qué, Neider? Pues justamente como para eh, buscar en la familia, porque no se le pueden presentar otras personas o si ya tienen historia familiar, puede Ujú. repetirse la historia, por ejemplo, si con tu hermano se va a tener un hijo y evitar de la, que se exprese, ¿no? Que termine de Qué bueno, desarrollarse una enfermedad. claro. El diagnóstico es importante para conocer, dice, lo primero que te da el diagnóstico es el acceso a la información, ¿no? Entonces, esta es una displasia tanatofórica, incompatible con la vida, como les decía. Variantes patogénicas en el gen FGFR3, que es el receptor tipo 3 del factor de crecimiento de fibroblastos. Es una restricción grave de costillas cortas, acortamiento rizomélico. Ujú. El abdomen se ve prominente porque las costillas son cortas. Los papás son sanos y es la primera vez que ocurre en la familia. Este es un síndrome que se llama Sandino-Noonan. También es de los complejos de costillas cortas, pero con polidactilia. Entonces, este tiene 6 dedos, ¿no? Em, y así se llaman esa clasificación de costillas cortas polidactilia. Específicamente este es un tipo Sandino-Noonan, que igual por la restricción del tórax, pues es incompatible con la vida, ¿no? No pueden respirar. Este es autosómica dominante y este es autosómica recesiva. En ambas, los papás están bien, están sanos. En esta, la mutación ocurrió a nivel
del receptor tipo 3 del factor de crecimiento de fibroblastos, que es un receptor tirosincinasa. Pues a lo mejor este podría estar relacionado con edad paterna avanzada o podría no tener relación con la edad del papá, pero ocurrió de nuevo porque es autosómica dominante. Sabemos que los papás son sanos, entonces ellos no la tienen. Fue algo que ocurrió en ese espermatozoide o en ese ovocito. ¿Ok? Sí hay un riesgo aumentado en edad paterna avanzada, pero no necesariamente tiene que ser por edad paterna avanzada. En este es autosómica recesiva. Entonces, los papás son sanos, no la tienen, pero son portadores obligados. Entonces, tienen ahí el gen para este tipo de displasia. Y el riesgo de recurrencia de que vuelva a suceder en la familia o en esa pareja es de un 25% en cada embarazo, independientemente del sexo. O sea, si es un feto femenino o masculino, puede heredar con un 25% de riesgo los dos genes recesivos para Sandino Luna. Entonces es importante porque este sí puede volver a ocurrir. Este es muy raro, menos del 1% que vuelva a ocurrir, un riesgo de recurrencia. Pero si no sabemos cuál es el diagnóstico, pues no vamos a saber qué estamos buscando. Y ya que tenemos el diagnóstico, pues hay alternativas, ¿no? De diagnóstico preimplantación, de diagnóstico prenatal, para planeación del embarazo y de la vida reproductiva de esta pareja. ¿Ok? Entonces, ¿para qué queremos tener un diagnóstico genético? Pues para tener un manejo óptimo, vamos a saber cuáles son las complicaciones que se pueden esperar, vamos a conocer qué tipo de terapia se puede ofrecer, de rehabilitación, el pronóstico, el asesoramiento genético, que es precisamente te dar todo este tipo de información, el riesgo de recurrencia, qué opciones reproductivas puede haber, diagnóstico prenatal, si ya tenemos la variante o sí, la variante identificada en la familia, pues se puede buscar en las primeras etapas del embarazo haciendo un estudio invasivo, ¿no? Se toma una biopsia de vellosidades coriónicas y ahí podemos buscar en ese fragmentito de placenta en el primer trimestre, a partir de la semana 7, entre la 7 y la 10, eh, si tiene la mutación, ¿no? A nivel de vellosidades. O en líquido amniótico, a partir de la semana 16, se toma una amniocentesis y ahí en células de descamación de los fibroblastos, este, podemos obtener también, eh, buscar la variante. ¿Ok? Bueno, y vamos a ver también en nuestro programa, em, pues la importancia de la historia clínica en genética y de la exploración física, porque el diagnóstico muchas veces lo hacemos clínico. Entonces, así como vemos una fotografía de síndrome de Down y podemos identificar un síndrome de Down viendo el fenotipo, en genética podemos identificar diferentes enfermedades viendo el fenotipo, ¿no? Entonces, estas son fotografías de pacientes con síndrome de Williams. ¿Ya habían visto ustedes alguna vez pacientes con Williams? ¿No? Bueno, entonces, el síndrome de Williams se caracteriza por, a nivel del fenotipo, tiene una cardiopatía específica, que es la estenosis de la pulmonar, y por eso lo pueden mandar al servicio de genética cuando son muy pequeñitos, por el tipo de cardiopatía. Pero cuando nosotros lo revisamos, pues vemos que tiene una piel muy suave, se toca así como esponjosito, tiene cejas arqueadas, tiene pliegues o surcos infraorbitarios, es como arruguitas que se ven abajo de los ojos, tiene las narinas antevertidas, tiene el filtrum largo, borrado, los labios gruesos, los dientes pequeños, separados, ¿sabes? Y entonces nosotros vemos este fenotipo, el labio es súper característico, miren qué labio tan largo. ¿No? Un labio muy largo que no tiene las columnas, sino que decimos que es un filtrum borrado.
Ujú. Con un labio inferior grueso. Y puede tener un iris estelata, que quiere decir que tiene como dos colores en el iris. Cuando lo ves con la lámpara, así como una vista lateral, como simulando una lámpara de hendidura de oftalmología, este, pues le ves el iris que tiene así como una estrellita. Entonces, vamos a ver también la exploración física de varios síndromes genéticos para que puedan ir identificando algunos fenotipos clásicos, ¿no? O por ejemplo que es muy clásico por la hipoplasia de alas nasales, ¿no? Tiene una implantación baja de la línea anterior capilar, mira, muy característica. Sus visuras palpebrales ascendentes, las pestañas largas y la hipoplasia de alas nasales. También tiene un filtrum largo, los labios muy delgados, con las comisuras labiales descendentes, que es lo que llaman boca en carpa o en tienda de campaña. Sus labios muy delgados. Ah, otros conceptos importantes que tenemos que saber. Heterogeneidad